Perfecto. Entonces, como tenemos el tiempo justito, justito y ajustadito, vamos a proceder. Discúlpeme, vuelvo y confirmo. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Pedrito. Vale, les agradezco muchísimo. Las personas que puedan dejar la cámara encendida, les agradezco. Sí, eso es una tara que tengo ahí de estar ubicando y hablando con bolitas. Entonces, los que puedan colocar la cámara, les agradezco mucho. Eventualmente los voy a poder estar viendo por ahí. Entonces, pues para poder estar funcionales. Ahora voy a ubicar, confirmenme por favor si se puede ver mi pantalla que les voy a compartir. Ahí tenemos tu pantalla, Pedrito. Vale, perfecto. Entonces, eh, de nuevo, muy buenas noches. El tema que se me encomendó, por gracia de Dios, participarles la noche de hoy, tiene este título: Apertura y evangelización a través del Espíritu Santo. Tremendo título. ¿Mm? Nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta presentación que más que una presentación vamos a ubicarlo como un encuentro. ¿Mm? Sí, ya no podemos hablar de alguien que no se pueda, que no esté y no se pueda defender. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de alguien que está. Entonces, la presentación que vamos a tener será un encuentro y vamos a comunicarnos con el objetivo central de ese encuentro. ¿Mm? Entonces, en ese sentido es que nos ubicamos. ¿Mm? Que la paz de Dios, que la paz del Señor esté con todos ustedes. ¿Mm? Esta era parte de la presentación que iba organizando para arrancar. A manera de contexto, mmm, por favor que tengan papel y lápiz, eh, porque vamos a estar haciendo un ejercicito. Vayan tomando sus apuntes, porque al final vamos a hacer como un compartir, ¿de acuerdo? Para ir entendiendo estos elementos y algunos términos que aquí vamos a ir empleando, que como tantos términos en en nuestra cotidianidad, por qué no decirlo misionera y de vida, las usamos con tanta frecuencia que en ocasiones pareciera que se nos escapa el sentido, se nos escapa la profundidad. Entonces esta noche vamos a intentar recuperar algo de eso. Vamos a tener unos objetivos. Con la gracia de Dios vamos a, pues, a velar porque los podamos alcanzar. Básicamente son tres objetivos los que tenemos para esta noche. El primero es comprender la centralidad del Espíritu Santo en nuestra vida y misión. Ese objetivo es un objetivo tramposo porque, dada la calidad de nuestro selecto auditorio, eso lo tenemos ya bastante claro. Es decir, arrancamos ganando. ¿Qué es lo que vamos a hacer y en lo que pretendo aportar algo, si es del caso, algo más de piso, algo más de plataforma, ¿sí? En esa comprensión. Es decir, si me lo permiten y sin querer ser arrogante, que esa comprensión esté más blindada. ¿Mm? Por otro lado, identificar qué obstáculos personales se nos pueden eh, presentar, ¿Mm? que impidan esa docilidad a Él, ¿sí? Esa docilidad a ese encuentro con el Espíritu, dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Que claro que se dan, ¿sí? En tanto yo me alejo o en tanto la cotidianidad me jalona, se presentan unos obstáculos que impiden que yo pueda seguir unido a Él. ¿Mm? Vamos a identificarlos, vamos a darles nombre. En la medida en que uno le coloca nombre a las cosas, pues las puede dominar. Y en la medida en que uno le coloque nombre al problema, pues puede tener uno cómo agarrarlo.
Y el tercero es actuar con la fuerza y la audacia del Espíritu, ¿sí? Para ser efectivos testigos de Cristo. Y cuando me refiero a ser efectivos testigos de Cristo, me refiero a que, de nuevo, en la rutina, yo puedo experimentar, sentirme testigo de Cristo, ¿sí? Pero por cosas que son muy de mi humanidad, puede que esté yo transmitiendo un mensaje más desde mi estructura de personalidad, desde mi intencionalidad, desde mis deseos, y que los esté maquillando con palabra de evangelio o que les esté dando título de Espíritu Santo. Les voy a comentar un caso, una anécdota personal que se me presentó hace muchos años. Es un poco extrema, sé que aquí pues, no se presenta, pero para ilustrar un poquitico eso del ser efectivos testigos de Cristo. Yo me encontraba en un transporte público, creo que era una buseta, un Transmilenio, no recuerdo muy bien, eso fue antes del confinamiento, y estaba de noche y un joven estaba como viendo a todas las personas con particular atención, y se nos acercó ahí a los que estábamos en la silla. Y no nos conocíamos con los que estábamos ahí en esa partecita. Y empezó a hablarnos que él era testigo de Cristo, que él era cristiano y que él, el Espíritu Santo le hablaba. De entrada uno dice, pues bendito mi Dios, tiene ese don, el Espíritu Santo sabe a quién se los concede para cumplir la misión y en función de la vocación a la cual están llamados. Pero él lo dijo pues muy serio, muy seguro, y empezó a decir y dijo, vean, y además tengo el don de lenguas. En esa oportunidad yo no tenía ni idea de eso. Y él empezó a decir unas frases extrañas, intentando medir la reacción de los que estábamos ahí. Unas personas se sorprendieron, y como que cerraron los ojos intentando hacer como oración, me dio la impresión a mí. Yo me asusté porque no entendí un carajo de lo que estaba pasando, ¿sí? Después entendí que el espíritu no se manifiesta así, que como para una cosa como de espectáculo. Más recientemente conocí una persona, no personalmente, sino por medios, que hacía algo parecido, no con el Espíritu Santo, sino hablando con alienígenas. Y estaba haciendo cosas muy parecidas, ¿sí? Entonces, hablando con unos caracteres ahí muy rarísimos, y está diciendo que me ama, nos amamos y todos nos amamos, y luego hablaba en un caracteres que era, no se podría probar si eran o no de inteligencia fuera de este planeta. Pues porque no los conocemos. Entonces, casos de esos se presentan. Eso en cuanto a los objetivos. ¿Cuál será la estructura? Primero, vamos a hacer otra oración. Después de la introductoria, vamos a hacer otra oración porque a lo largo que vayamos avanzando en este caminar, en este encuentro, nos vamos a ir dando cuenta de unas características que tiene la oración. Que su perpetuidad es lo que me va a garantizar a mí poder estar unido al gran tronco. Ya vamos a ver eso, qué características tiene. Luego, en ese sentido de la apertura y la evangelización, vamos a ver que el Espíritu Santo lo vamos a ver como motor de eso. Como motor, básicamente es como el que empuja, ¿sí? De donde arranca, y todo el conocimiento, todo lo que se tiene, toda la experiencia, toda la vida, es lo que le da sentido a partir de ese movimiento que lo genera. Ahí lo vamos a conversar. Luego vamos a ver los obstáculos que se pueden presentar en esa apertura. Elementos que son característicos de nuestra humanidad, ¿sí? Es decir, no por el hecho que sean naturales, significa que los vamos a dejar permanentes, ¿sí? No por el hecho que sean muy humanos, significa que sean inmodificables o corregibles. Eso lo vamos a ver ahí. Después vamos a ver las claves para la evangelización. Utilizo mucho el concepto práctico porque si hay algo que tiene nuestro Señor, si hay algo que tiene Dios mismo, es que es tremendamente concreto, es tremendamente práctico, es impresionantemente lógico. A mí me molesta mucho cuando me encuentro con explicaciones a dudas legítimas
me encuentro con explicaciones ultra espiritualizadas. O sea, que están demasiado muy allá, que despojan de la humanidad que el Dios mismo dio para intentar entender cosas que terminan siendo inalcanzables, incomprensibles, inconmensurables. El único que es así es Dios, y aún así se hizo concreto y se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea mi Dios. Entonces vamos a ver ahí, después de los obstáculos, unas claves para esa evangelización práctica, es decir, que favorezcan esa apertura para la evangelización apoyándonos en el Espíritu Santo. Luego vamos a ver las preguntas y el compartir, ¿sí? Esas experiencias que van a ir anotando en sus papelitos a medida que vamos avanzando. Y allí tendremos una metodología pues particular. Y luego haremos una oración de envío. Todos los escenarios al finalizar deben de generar como ese proceso. Vengo, me alimento, pero ni me quedo ahí, ni me devuelvo a como estaba antes. Eso no existe. Esto genera una transformación después de cada sesión, estarán de acuerdo conmigo, después de cada formación que tienen, de cada encuentro, de cada experiencia comunitaria que se puede tener, yo continúo siendo diferente. ¿Sí? Hay un proverbio chino que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río. Se refiere más o menos a eso. Nosotros no somos los mismos hoy que éramos antier, que éramos la semana pasada. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas experiencias adicionales que hoy nos hacen ser diferentes. ¿Mm? Así las cosas, y con este escenario así claro, es que podemos arrancar. Entonces, por favor, concentrados. ¿Mm? Y concentradas. Repetimos desde el corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que en este encuentro, guiados por este mismo Espíritu, podamos conocerte y amarte más profundamente. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. En ese contexto vamos a empezar a ver ese Espíritu Santo como motor de la evangelización. Vemos allí una imagen. Esa imagen de entrada, ¿qué les recuerda? Pentecostés. Pentecostés. Gracias, Juan Camilo. Pentecostés. Estaban todos reunidos. ¿Dónde estaban reunidos? ¿Lo recordamos? Estaban escondidos por temor que los encontraran. Exactamente. Exactamente. Estaban reunidos y estaban. ¿Dónde estaban? No están en cualquier lugar. Estaban en algo que se llama en términos muy técnicos, el cenáculo. ¿Sí? Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, tal como lo señalaron, antes de Pentecostés, los apóstoles, los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús en ese momento, encerrados en el cenáculo, paralizados de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una experiencia humana ante una amenaza que se percibe superior a las propias fuerzas. Cuando eso se presenta, el organismo genera una respuesta que podemos clasificar o le damos el título de miedo, que está perfectamente tipificada y que ese miedo genera unas características de paralización. Es decir, no tenemos ni idea
qué hacer porque esto nos supera. Es un escenario totalmente humano y nosotros lo experimentamos a diario. ¿Por qué? Porque tenemos personas que amamos, porque tenemos cosas que nos importan. Y en tanto tengamos elementos así en nuestra vida, naturalmente tendremos miedos constantes. Miedo a perder a alguien, miedo a una enfermedad en particular, miedo a que este proyecto no salga, miedo pues por mis hijos, por mis padres, por las personas, por mi pareja, por mil cosas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son escenarios que sentimos que nos sobrepasan, que nos desbordan. ¿Mm? ¿Qué los transformó? Ya lo conocemos, la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Y como por arte de magia, de repente salieron sin temor. Nótese aquí la diferencia de las palabras. Una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Y aquí salen sin temor. ¿Sí? O sea, no solamente el miedo estaba eliminado completamente. Existía temor, solamente que ahí no lo tenían. El temor es diferente al miedo. El temor implica conocimiento. El temor implica que yo sé por dónde es. Puede que sea más difícil, pero sé por dónde es que es la cosa. ¿Mm? Cuando yo venzo ese temor, significa que esa solución yo la tengo a mano. ¿Mm? Y ellos eso fue lo que experimentaron. Por eso fue que anunciaron la buena nueva, ojo, con una autoridad que no surgía de ellos, era externa. Y ese simplemente era el resultado y la respuesta de una promesa. ¿Promesa dada por quién? Por Jesús mismo. El nombre en el que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. El mismo Dios hecho carne, el mismo Dios siendo muy concreto, ¿m? Lo dijo y lo manifestó. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es, arrancando Hechos. Recordemos que Hechos fue partido del Evangelio de San Lucas. Era un solo libro, era un solo bloque, es decir, San Lucas arrancó y escribió completo, ¿sí? Después se partió eso y se separó el Evangelio de San Lucas del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, recordemos que no era ningún venido de los palotes, era un tipo piloso, era un tipo conocedor, era médico, ¿sí? En aquel entonces había una diferencia entre la medicina y la cirugía. La cirugía en aquel entonces era reservada para los barberos que conocemos hoy y se distinguían porque tenían un tubo blanco con rojo en la entrada. ¿Sí? Eran los que manejaban cuchillos. Esos eran los considerados los cirujanos. Y los médicos eran, por otro lado, los que buscaban sanar de acuerdo al modelo que existía en ese momento. ¿Qué modelo existía en ese momento? Un modelo muy particular que era la forma como entendían el mundo en ese entonces, la forma como entendían a las personas en ese entonces, era por el modelo de los humores. Entonces habían cuatro y básicamente se entendía que si había un desequilibrio en la persona es porque uno de esos cuatro humores estaba desequilibrado. ¿En qué se basaba? Esto estábamos hablando de algo que se generó hacia el 300 años antes de esta época a la cual nos estamos refiriendo. Y Hipócrates y Galeno, como 100 años después, fueron los que plantearon esto y fue el origen de la medicina. Entonces, es importante mencionarlo aquí para ir entendiendo los procesos de salud y entender cómo era que Jesús sanaba y qué era lo que implicaba en ese momento y por qué estaba separado de los cirujanos que hoy por hoy están unidos y que el conocimiento, gracias a Dios, pues nos ha permitido llegar a un avance mayor. Así entendido, mm, podemos tener y entender mejor esos procesos de evangelización. Entonces, ¿en qué se basaban esos cuatro humores? Se basaban en lo que salía del cuerpo, lo que se evidenciaba en el cuerpo.
¿Y qué le sale al cuerpo? Sangre, bilis negra, bilis amarilla y flemas. Es decir, son las secretas del cuerpo, es lo que sale del cuerpo. Para no colocarnos ahorita demasiado en escenarios difíciles, vamos a dejarlo así con el nombre que tenía. Mm, Aquí hay un elemento muy particular. Ese modelo siguió hasta los años 1800, cuando nació la medicina moderna. Entonces no estamos hablando de cualquier cosita. ¿M? Cuando me estoy refiriendo a los barberos, que eran los cirujanos, eran los que manejaban los cuchillos. ¿Qué significa? La sangre, si uno ve sangre, significa que no está donde debe estar. Y la sangre se caracterizaba o se entendía que era la responsable de la pasión, del fuego interno. ¿Mm? Por eso aparece esta figura en varios elementos en el Evangelio y lo vamos a ver ahorita más adelante también. ¿Cómo entendían entonces desde eso los monjes de la Edad Media? Pues que si tenían algún tipo de pasión, ¿sí? Si sentían algún tipo de gusto sexual, ¿qué era lo que hacían? Pues es que tengo muy cargada la sangre. ¿A dónde iban? No iban al médico, iban al cirujano, el que tenía los cuchillos, y les generaba una sangría, una pequeña hemorragia, y ya salía sangre, se entendía que ya no quedaba tan cargada, y entonces al ya no estar tan cargado, ya quedó más ligero y puedo seguir con mis obligaciones como monje. Así se entendía el mundo en este entonces y de esta manera. Por eso había un gran problema entre los cirujanos, los barberos y los médicos. Tenían ahí su pugna, su conflicto, porque entendían la forma de corregir las cosas diferente. Hay una ópera que se llama El Barbero de Sevilla que ilustra esto de una forma pues muy artística. Se las recomiendo cuando tengan un tiempito, porque es un tantico larga. Entonces, eso para ubicarnos en el contexto de quién escribió los hechos, de por qué está escrito eso aquí de esta manera, y tan es así que el libro de los hechos también se le conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Mm? Y Lucas, recordemos que Lucas es de los más pegados al misterio del Espíritu Santo, al misterio de la realidad del Espíritu Santo. Recordemos que el Dios te salve María surgió del Evangelio de San Lucas. ¿Mm? Él es el que hace ese particular énfasis de la influencia y el poder y la fuerza y la intención, si se quiere, del Espíritu Santo como generador y motor de todo esto. Allí está ubicado en el Evangelio de San Lucas y en el libro de los Hechos, llamado en algún momento el Evangelio del Espíritu Santo. Así las cosas. Este versiculito, ¿m? No es cualquier versiculito, es el corazón de nuestra misión. Nos muestra, nos evidencia que la evangelización no es, y voy a decirlo clarititico así con mayúsculas, no es un proyecto personal. No es algo que nosotros digamos, venga, hoy amanecí con alas y ánimo de evangelizar. ¿Sí? Entonces hoy voy a ser más evangelizador que otro día. Pero no es un proyecto personal. ¿Mm? Es una obra del Espíritu Santo, que necesita herramientas. Ahí es donde estamos nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Pulir esa herramienta, formarnos, acercarnos a él en la oración, bueno, todo lo que ustedes cotidianamente, pues ciertamente hacen. Él es el que nos da las palabras, la fuerza, lo que necesitamos para enfrentar la realidad. Una realidad harto compleja, que está llena de adversidades, de fraternidades, de dificultades, de facilidades, de cosas feas que uno quiere como alejarse y de cosas bonitas que uno quiere agarrar y no soltar. ¿Mm? En ese sentido, cuando logramos tocar corazones, podemos estar seguros que fue que la herramienta se dejó usar. En este sentido, no somos nosotros, es el Espíritu Santo quien evangeliza. Lógicamente que nos necesita a nosotros. Es nuestra responsabilidad pulir muy bien las herramientas. ¿Y en qué escenario? Allí también lo manifestó, ¿sí? Serán mis testigos en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí vemos dónde está Jerusalén,
dónde está Judea y dónde está Samaria. ¿Por qué los mencionó de forma principal? Es como si mencionáramos, venga, esto es gente que está en Kennedy, en Fontibón y en Engativá. Es decir, son zonas cercanas que uno conoce. Que uno dice, venga, yo me ubico ahí. Que tendrá que cubrir toda esa zona. Uno dice, venga, eso ya es mucha cosa. Ah, ya hasta los confines, o sea, todo Bogotá es más o menos para ilustrar el punto. Judea, Jerusalén, Judea y Samaria se encuentran allí. Allí lo colocó un poquitico más lejano. ¿M? Es decir, está en la parte uniendo, vean que no es gratis. En ese momento todo el mundo que se conocía para ellos era Europa, Asia y África. Y esta zona de Judea, Jerusalén y Samaria une esos tres. Samaria más pegadito como hacia Europa, Judea más pegadito como hacia África, hacia la parte nororiental de África, y Jerusalén más como hacia arrancando como si esa, como hace partecita de Asia en la parte sureste de Asia. Y ahí más grandecito lo ubicamos. Entonces, la tarea sin miedo la estaba colocando es Judea, Jerusalén, Judea y Samaria. Es decir, lo que ustedes conocen y hasta los confines de la tierra, es decir, ya hasta lo que no conocen, hasta allá van a llegar, porque hasta allá debo estar. Me atrevo a un escenario adicional. No conozco yo lo que el Papa, su santidad San Juan Pablo II ahorita menciona como, o mencionó, perdón, como el séptimo continente o el sexto continente. ¿Que cuál es? Los escenarios digitales. No conocemos por allá, no importa, allá tenemos que meter la mano también. Que hay unos escenarios y unas herramientas nuevas, allá tenemos que meter la mano. ¿Por qué? ¿Es complicado? Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Ninguno, porque el Espíritu Santo está detrás de nosotros. Nos toca es pedirle a Él su ayuda y se nos abren los escenarios, el entendimiento y todas las herramientas que se necesitan para poder cumplir con esta partecita. En ese contexto, vamos a hablar de cuáles son los obstáculos para poder tener esa apertura al Espíritu Santo. ¿Sí? Si hablamos que se da de forma gratuita y que la gracia se da de manera desbordada y que no hay que tener plata para poder adquirir tremenda gracia, que ahorita lo decimos rápido, ¿m? Pero en aquel entonces no se decía tan rápido ni se entendía tan fácil, por una razón. Los escenarios de creencias en ese entonces eran claramente politeístas. Es decir, no cabía en la cabeza y no se podía entender. Por eso en ese momento el pueblo de Israel, el pueblo judío, se veía como bicho raro, como cosas que no se podían entender. No se puede entender que solamente una deidad se encargara de todo. No era posible. Y ahorita vamos a ver eso de dónde deriva de uno de esos obstáculos para la apertura. La conciencia humana en ese momento está la lluvia, llueve. ¿Por qué llueve? Ni idea. Debe haber un Dios detrás de eso. Alguien que tenga poder para eso. Ok. El mar, poderoso, gigantesco, claro, maravilloso. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se mueve a veces sí, a veces no? ¿Por qué a veces crece? ¿Por qué a veces baja? Ni idea. Debe haber un Dios detrás de eso. El fuego, ¿por qué el fuego? Ni idea. Debe haber un Dios detrás de eso. Entonces, cada cosa que no se entendía tenía un Dios. Así era para los hinduistas, que sigue siendo, ¿sí? Para la religión hinduista. Así era para los griegos, que eran los pilosos del momento, entonces nadie les decía nada, ¿sí? Que estaba Zeus, y a partir, Zeus, Poseidón, Hades, y a partir de eso, todo lo explicaban. Y muchas de las emociones humanas y la cotidianidad la explicaban allí. ¿Sí? Cuando se estudia mitología griega, uno se encuentra con unas bellezas, con unas cosas tremendamente interesantes, porque claramente intentaban explicar toda la naturaleza humana a partir de eso. Es decir, el hombre en búsqueda de Dios, el hombre en búsqueda de esas explicaciones. Los egipcios, ni hablar, también tenían muchos dioses. Un faraón en una oportunidad dijo, venga, yo creo que solamente hay es un solo Dios. Y duró poquitico como faraón y terminó siendo en el ostracismo de la historia de los faraones. Por haber dicho eso,
Y fue como más o menos en los tiempos de Moisés. Adelantico, despuesito de Moisés. Entonces, esos múltiples dioses, ¿sí? Que después copiaron también los romanos de los griegos, no entendían cómo el pueblo judío, que es que pueblo ellos se decían que eran el pueblo elegido por Dios y que era solo uno, era tremendamente escandaloso. Y al entender que era tremendamente escandaloso, era porque para cada laguna que yo tenía, y eso es lo que le llamamos el dios de las lagunas, cada laguna de conocimiento, cada cosa que yo no entendía, cada cosa que yo no sabía, ¡pum!, le ponía un dios. Lo mencionamos allá, pero cuando estamos hablando de evangelizar, estamos hablando que los escenarios en los cuales nos movemos no son muy extraños. Tranquilamente podemos encontrar personas, y piensen ahorita en aquella amiga, en aquel cercano, en aquella cercana, que dice, venga, tengo este problema, yo voy a misa y todo, pero entonces yo esto se lo soluciono jugueteándome con ruda todas las noches. Venga, esto está como difícil, yo como que mando y llevo esto a la misa y que le echen la bendición y ya con eso el demonio no me toca. Sí, ya con eso puedo hacer y deshacer. ¿Sí? Es decir, ese escenario animista que había allí no es que haya quedado allá, es inherente al ser humano. ¿Mm? Por eso hay que hacer una gran diferencia de ese Dios heredado del Dios revelado. Es decir, el Dios heredado es ese que nos comentan nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, los que dicen desde chiquitos, vea, hay que creer en Dios y pórtese bien, si no Dios viene y me lo castiga. ¿Mm? Ese es el Dios heredado. Claro, ese no supera ninguna adolescencia. Ya cuando yo empiezo y adquiero más conocimiento, no necesito ese Dios para explicar mi vida. Por eso ustedes se darán cuenta cuántos chiquitines van a primera comunión y cuántos jóvenes van a confirmación. Y después cuántos vuelven a misa. Por eso es la importancia de la revelación. Y ahí es donde entramos con la apertura y la evangelización. Porque es fundamental acercar la revelación. Es decir, llegar a ese Dios revelado, a ese encuentro personal. Y ese encuentro personal tiene unos obstáculos que son los que vamos a mencionar aquí. Por eso es que, y de ahí viene todo este merequetengue que hemos venido mencionando. El primero es el miedo, el mismo que experimentaron los apóstoles, el mismo que después de haber tenido a Jesús ahí, vean, lo olían, lo tocaban, ¿sí? Comían con él, le sacaba la piedra y peleaban con él. Ese mismo, cuando no estuvo, generaron miedo. Esta situación es muy compleja y nos desborda. Ese miedo es, como lo señalaba ahorita, es inherente a la experiencia humana. No es incorrecto sentir miedo. ¿Sí? No es malo sentir miedo. Es decir, es natural sentir miedo. ¿Qué es lo malo? Que yo me quede quieto. El miedo es una de las barreras más grandes para la evangelización. Por eso, porque nos paraliza. Y el evangelio es inherentemente movimiento. Movimento empita. En italiano así se menciona y en latín también se menciona así. El movimiento es la vida. Cuando uno se paraliza, genera unas cosas que se llaman también principios entrópicos. Y si quieren que me coloque algo técnico, el principio entrópico que se estudia en física es el elemento fundante del satanismo. Es decir, el satanismo estudia y las personas que se ubican en estos escenarios, para sustentar sus posiciones, se ubican en un centro entrópico, que es el principio de destrucción por la parálisis. El miedo me acerca a eso. El miedo nos hace dudar, nos impide dar el paso de fe, que en muchas oportunidades es salto de fe, para poder hablar de Cristo y para poder mostrarlo. El miedo al rechazo, a no saber qué decir, a ser juzgados.
aquí recordamos algo que fue una experiencia de la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Teresa de Calcuta. Y ella comentaba en sus cartas que ella se hizo religiosa pues porque quería servir. ¿Y dónde estaba? En Calcuta. Y Calcuta es claramente musulmán. Y estaban todas las religiosas encerradas, dedicadas a la oración, en un convento, en la mitad de Calcuta. ¿Mm? Claro, no dejaban salir a nadie, ¿sí? Hagan de cuenta un centro y que alrededor haya guerrilla, violencia, tal. No, no, no los voy a dejar salir porque pues pasan miles de tragedias. Entonces, ella tenía ese gran conflicto personal. Yo dije, no fue para esto. Está chévere orar, está muy chévere aquí cantar, experimentar, todo esto está muy chévere. Pero yo me hice religiosa, fue pero para ayudar, porque sentía que el Señor me estaba llamando a servirme y a entregarme a los demás. Tanta laraca dio, tanta cantaleta dio, que al final la dejaron salir, pero cerquita. Salió y ¿con qué se encontró? Con niños con mucha miseria, con niños que jugaban en la calle tremendamente desnutridos, con una realidad social pero brutal. Y dijo, aquí hay un gran problema. Y el primero es la ignorancia. Y dijo, voy a enseñarles a leer y a escribir. Claro, los primeros que saltaron fueron los papás de los chiquitines. ¿Por qué? Porque eran musulmanes. Y dijeron, no señora, usted lo que viene es meternos esos cuentos de sus creencias y de la persona esa y del que murió en la cruz y nosotros no creemos en eso. Y le colocaron todos los problemas. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para explicarles, no, es que no importa en lo que crean, no les voy a hablar nada de eso, pero ustedes necesitan conocer, saber leer y escribir, porque al no saber eso, los están oprimiendo y se están aprovechando de ustedes. Y por eso la miseria, y por eso la enfermedad, y por eso mil cosas. Más o menos a regañadientes, por fuerza del Espíritu Santo, arrancó. Y nunca mencionó a Jesús. Nunca mencionó una palabra de catequesis. Les enseñó a leer y a escribir. Y estaban siempre ahí unos papás, no por intentar aprender al comienzo, después aprendieron también. Pero al comienzo era de policías, vigilando cualquier cosita y la sacamos, ojo, no con bonitas formas, no queridos, era un escenario claramente agresivo, era violento el escenario. Y ella nunca les mencionó en esa parte a Jesús, pero ¿cómo se los mostraba? Es decir, no tenía ese miedo que aquí estamos mencionando. Claramente estaba evangelizando, sin mencionarlo. Estaba mostrando que era posible algo que ellos nunca habían visto. La entrega por el servicio a los demás de manera desinteresada sin esperar nada más. Eso es evangelizar. Claro, eso genera una cantidad de preguntas. ¿Y por qué lo hace y demás? Y por esa vía, tarde o temprano, llegamos de rodillas a nuestro Señor. El camino y la distancia de cada quien, eso ya es el camino que cada quien, pues nuestro Señor le tiene a cada persona. Es así como no vamos a colocar por el tema de los tiempos que busquemos en la Biblia. Entonces aquí va a estar la cita. Y esto es de la segunda carta a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda carta a Timoteo. Esta carta de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, es entendida como la última carta que escribió San Pablo. ¿Sí? No es la última que aparece en la Biblia, pero sí es la que se entiende como la última carta antecitos de su martirio. Y la envió no a una iglesia, sino a una persona que era su confianza, que era Timoteo. Estaba en la prisión y ya había pasado por muchas cosas fuertes. En este momento, Pablo, cuando escribió esta segunda carta a Timoteo, está ofreciendo su vida como ejemplo de perseverancia y lealtad en Cristo ante la cercanía de la muerte. Es decir, cuando uno entiende eso, ya este versículo uno no lo lee igual. Ya uno no lo lee como una imprecación, ¿sí? Como una determinación. Ya uno lo lee como, hombre, ante la evidencia de la sangre, está experimentando eso. Y hay otro elemento allí adicional, lo coloqué allí, el ejemplo de Pedro.
¿Por qué? Porque Pedro ilustra esa humanidad. Pedro estando con Jesús era de todo, era el escolta, era el que le peleaba, era mil cosas, era como el que estaba ahí, mm, voy a decirlo de esta manera, no se me ofendan por favor, era el lambón de la clase. ¿Mm? Y siempre le pasaba lo mismo. Ustedes cojan el pasaje que quieran. Aparece Pedro y Pedro dijo y Pedro tomó la palabra y tal. A los poquitos momentitos venía y venía la levantada de nuestro Señor. Hasta va de retro Satanás le anunció. ¿Mm? En el momento estructural, él hablándole a los ojos de nuestro Señor le dijo, yo estaré contigo siempre. Por ti doy la vida, lo que toque hacer. Claro, ya conocemos la historia, la negación y todo este tipo de cosas, ¿sí? ¿Y por qué lo negó? Por miedo. Claro, sí, esa naturaleza humana. ¿Mm? Ya vamos a ver cómo se resolvió eso. ¿Mm? Otro obstáculo, la autosuficiencia. Ese es al cual me estaba refiriendo con lo que le señalé antes. ¿Mm? La arrogancia, la autosuficiencia, es la sensación, sí, que pues nosotros por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos estudiado mucho, porque hemos estado compartiendo mucho, porque estuvimos con el sacerdote tal, que es un ungido de Dios, porque he conocido de manera personal ya 3 papas, porque es un obstáculo muy sutil, peligroso. Nos hace creer que nosotros podemos, que con nuestra elocuencia, nuestras aproximaciones avanzadas, con nuestras estrategias humanas, la logramos. Es la arrogancia que nos impide depender del Espíritu. Y lo menciono claro. Depender del Espíritu es muy sobajo. Y una de las razones fundamentales es esto. Es autosuficiencia. El creer que mi lógica puede dar respuesta a todo lo demás. Que yo puedo llegar allá. Y la evangelización no es un monólogo de yo con yo. Es un diálogo con el otro, guiado por el Espíritu Santo. ¿Mm? Dios no lo, o sea, nuestro Señor nos lo recuerda. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Separados de mí no pueden hacer nada. Si lo quieren más facilito, pues se los tengo ahí con otras parábolas, pero en esencia es esto. Aquí menciono el ejemplo de Pablo. Pablo era un tipo muy piloso ante Saulo de Tarso. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque su hábitat, su barrio era Tarso, su lugar, su ciudad donde estaba era Tarso. Tarso era un puerto y tenía mucho contacto con la academia griega, tenía mucho contacto comercial, tenía mucho contacto con los saberes. Era judío hasta el tuétano, por eso persiguió a los cristianos, porque veía que eso era como una aberración al judaísmo. Fariseo, pero ultranza, formado por uno de los rabinos más ubicados, o sea, más rigurosos a la palabra, que se le olvidaba las otras cosas. Ese problema lo tenía Pablo. Por eso, lo que hacía, la persecución a los cristianos, por eso, mil cosas que pues ya ustedes pues las conocen. Ese era uno de los grandes obstáculos que tuvo él. Vamos a ver cómo se solucionaron los obstáculos también. La vergüenza. Sentir vergüenza de nuestra fe. Fácilmente, y uno lo puede mencionar y decir, yo nunca he tenido vergüenza de nuestra fe. Ah, bueno, bendito mi Dios, que siga así. La realidad es que sentir vergüenza de nuestra fe puede ser muy fácil sentirla en un mundo como el nuestro. Si uno lo menciona, es que me van a ver como fanático, como antiguo, Si no me creen, pregunten a los chiquitines, que son muy devotos y misa y todo, pero en el colegio son escenarios difíciles, son escenarios complejos.
Y allá es donde tiene que llegar la evangelización. Y no son escenarios fáciles. La palabra de Dios nos llama a gloriarnos del Evangelio. ¿Eh? Pero la vergüenza es un obstáculo para eso. ¿Mm? Así de simple. ¿Mm? Entonces, San Pablo, el apóstol San Pablo, nos ubica allí en la carta a los romanos. Aquí esta frasecita dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. Eso lo escribió en la carta a los romanos. Fue una carta que escribió a mediados de los 50, la escribió cuando estaba planeando la gran misión a España, el gran viaje que pensaba ir hasta España, ¿sí? Estaba buscando apoyo, porque pues eso se necesita. Y es la única carta que él escribe a una iglesia, a una comunidad que no fue fundada por él. Fue a los romanos. Y los romanos, pues claro, era una comunidad mixta, habían judíos, habían gentiles, es decir, personas que no creían en nada o pues que eran politeístas. Y él mandó la carta, fundada por el Espíritu Santo, para buscar ayuda en gente que no creía. Entonces ya démonos cuenta que el versiculito ya nos dice diferente, es decir, ya teniendo en cuenta hacia quién va dirigido, ya este escenario ya es diferente. ¿Mm? Porque lo dice de forma ultracategórica. El otro es la rutina espiritual. ¿Mm? Si creíamos que nos habíamos salvado de los tres anteriores, aquí ya la cosa se pone un tantico compleja. ¿Cómo hacemos nuestras oraciones? ¿Mm? Si ya sabemos cómo va. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Sí? Si cogemos que la parábola del hijo pródigo, ya me la sé. ¿Mm? ¿Cómo son esas cosas? ¿Mm? La rutina espiritual es una particularidad más de los servidores, de hecho. Cuando nuestra relación con Dios se vuelve costumbre y deja de ser aventura cotidiana. Nuestro diálogo, nuestra relación con Dios, que está ahí, fuera del tiempo y el espacio, y claramente impactando el tiempo y el espacio, que entiende los signos de los tiempos, hace que sea una cotidianidad dinámica el contacto con Él. Si a nosotros se nos pierde esa sensación de aventura, de bueno, Señor, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Y se nos vuelve costumbre, perdemos el encuentro vivo, perdemos la chispa de la evangelización y los ritos se vuelven vacíos y dejan de convertirse en celebración. Los ritos dejan de volverse celebración y se convierten en escenarios vacíos. Y empezamos a pararle bolas a la indiferencia de la gente. Que la gente no se está arrodillando. Impíos, se van a condenar. Bueno, ¿y yo qué? ¿Mm? En la consagración, cierro los ojos, agacho mi cabeza, como perdiéndome la parte más importante de la película, o abro muy bien los ojos y veo lo que está pasando ya en el altar. ¿Mm? Hay que tener cuidado con eso porque como es rutina, lo que siempre pasa con la rutina es que el corazón se endurece. Ojo, porque cuando hablo de rutina, aquí hablo de rutina espiritual. ¿Mm? Pero cuidado con la rutina familiar. Cuidado con la rutina como papás. Cuidado con la rutina como parejas. Cualquier rutina endurece el corazón y perdemos la aventura, que es natural, de cada día, porque no hay otro día igual que otro. Espero haber sido claro con la partecita. Para ser portadores del fuego del Espíritu, hay que avivar la llama. Y no la puedo avivar por mí mismo. Tengo que pedirlo. Yo puede que me aburra de pedir. Pueda que me canse de pedir. ¿Mm? Y si es así, imagínense con el perdón. Y aquí tenemos una partecita de nuevo del Evangelio San Lucas. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Sí? No dice al que tenga plata. Y ahí me acordé de una cosita que se me escapó decirles de esa concepción de las otras creencias. Por ejemplo, para los egipcios, para el pueblo de Egipto, para ellos era importante tener dinero y morir con dinero. ¿Por qué? Porque con ese dinero era que podía pasar después al otro lado. Y lo medían en una báscula. Osiris, Isis, los medían en una báscula. Y si no le alcanzaba el oro con el que pasaba, marcando Armando, no pasaba. Lo mismo los griegos, ¿sí? El Caronte, el que pasaba por el, por el río de Figia y que llegaban al otro lado, tenían que mostrar su dracma, ¿sí? Tenían que mostrar dinero, si no, no pasaban. Así era que funcionaba. De hecho, las formas de los entierros eran con dracmas en tapándole los ojos, porque si no, no pasaban. Por eso es que todo este escenario, propiamente del yo soy, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que se le manifiesta a Moisés en la zarza ardiendo, el que se hace carne viva, el Dios que se hace uno o ser humano, el verbo se hace carne, entre nosotros Jesucristo, por eso es que era tremendamente extraño para ellos, porque ¿cómo así? ¿Que gratis? ¿Y por qué gratis? Yo digo, sí, y lo explicó y de forma muy concreta. Entonces, aquí, este escenario, ¿listos? Si les parece. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se ve. Chun, 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 todavía no se va a ver. Ahora. Ahí. Me confirman si se ve. Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Y mi cámara también se ve? Sí, señor, perfecto. Ah, perfecto, vale, muy bien. Aunque me es importante aquello de ver. Y aquí tengo otra pantallita en el cual si alguien pone la cámara, también les agradezco, que es importante ver las caras. Es maravilloso. Muy bien, entonces en el nombre de Dios retomamos nuestra disertación sobre la apertura y evangelización a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí solamente un recorderis. La idea es que, o sea, no plantearlo como una, como una charla, como un escenario formativo, sino como un encuentro, ¿sí? Como un encuentro personal y recuerdo la dinámica que hemos propuesto. Papel y lápiz, vayan colocando allí las cosas que les van llamando la atención, con las que no estén de acuerdo, las que les generen inquietudes, molestia, ¿por qué no? Em, También lo que les termine resonando a lo largo de la presentación, que al final vamos a hacer una breve disertación también sobre esta parte. Las cosas, entonces, planteamos tres objetivos fundamentales acá. El primero, reitero, algo pretencioso, porque pues aquí no vamos a comprender la centralidad del Espíritu Santo en nuestra vida de misión. Eso ya lo tenemos en cuenta. ¿M? Es más contextualizar esa comprensión, es decir, ubicarle un piso a ese entendimiento que tenemos del Espíritu Santo en tanto central en en nuestra vida y en nuestra misión. ¿M? Identificar los obstáculos personales, que eso lo alcanzamos a desarrollar la vez pasada, eh, lo que nuestra humanidad nos frena, lo que dentro de lo que somos y de lo que es nuestras historias generan dificultades para podernos abrir, ¿m? Lo que impide nuestra docilidad a Él. Identificarlas de forma clara. Eso lo vamos a mencionar brevemente, repasando un poco lo de hace 8 días. Y actuar con la fuerza y audacia del Espíritu para ser testigos de Cristo, con su fuerza. Mencionaban ahorita ustedes, en lo que yo alcancé a escuchar cuando ingresé, em, que la fe sin obras apague y el último echa candado. ¿M? Y las obras, claro que tienen ahí una fuerza, un motor, que es de lo que ciertamente vamos a hablar. Y una
estructura de lo que va a ser este encuentro. La oración inicial, ¿m? Insisto, no como lo mencionamos la vez pasada, no como un punto de agenda, ¿sí? Sino como una constante en ese proceso de diálogo y encuentro con el que nos convoca. Pues lo haremos de nuevo. ¿M? Una reflexión sobre lo que es el Espíritu Santo como motor de la evangelización. Allí lo vamos a pasar pues bastante rápido. Los obstáculos de la apertura, solamente a manera de contexto. Y nos vamos a concentrar en las claves para esa apertura y para esa evangelización práctica. Mm, y recuerdo esto que también lo mencionamos la vez pasada. Si hay algo que tiene el Evangelio y meterse en las cosas de Dios y Dios mismo, es que es impresionantemente práctico, impresionantemente concreto. Les comentaba una molestia, una como incomodidad personal, es un defecto que tengo, ¿sí? Cuando me encuentro con escenarios ultra espiritualizados, explicaciones por allá, como explicaciones de una clase de física. Es decir, esto funciona solamente en estas condiciones. ¿Sí? Y digo, bueno, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Cuando se empieza a revisar, son cosas tremendamente concretas. Entonces, eso lo veremos ahí. La dinámica final, las preguntas y un compartir a propósito de eso que ustedes van a ir anotando, que una metodología particular. Y la oración de envío. La oración de envío que no es otra cosa que a lo que nos debe empujar todas las oraciones. ¿Sí? Una oración implica en ese encuentro, en ese contacto, un empuje, una espera, desde luego, y un actuar. Cualquiera que sea. ¿Mm? Incluso la oración de más meditación, más trascendental, de más silencio, me lleva a moverme. ¿Sí? Movimiento es vida. Lo mencionaba la vez pasada en su acepción. Es una como una frase célebre en latín que los italianos lo han tomado en algunos escenarios. Así las cosas y teniendo claro ese encuentro, en esa disposición, podemos hacer esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que en este encuentro, guiados por este mismo Espíritu, podamos conocerte y amarte más profundamente. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuché el amén de ustedes retumbando. En esta Amén. partecita. Ok, gracias. Sí, hasta aquí yo sentí el amén desde los corazones fuerte. Gracias, mi queridísima Liz. Mencionábamos aquí esta partecita. Se me olvidó enfatizar el lugar. Cuando pregunté la vez pasada que esto, qué partecita era, todos pues acertaron, es Pentecostés. Perfecto. Venía el Espíritu Santo, maravilloso. ¿En dónde? Dice la palabra en el cenáculo. El cenáculo, esta palabra no se traduce literalmente en español. Es como si fuera el comedor, ¿sí? Pero cenáculo implica muchas otras cosas. Es el punto de encuentro donde nos vemos las caras, donde compartimos, donde actualizamos cómo estamos, donde nos concentramos, bueno, cómo van las cosas de cada uno. Allí fue la última cena, fue donde se instauró la Eucaristía, fue donde fue Pentecostés y siempre se encontraban ahí.
Por eso no es cualquier lugar. Es un lugar de encuentro donde nos vemos las caras. Y veíamos que lo central, o sea, la parte medular de nuestro versículo, ¿sí? Del libro de los Hechos. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mencionamos este versículo del libro de los Hechos y recordábamos el libro de Hechos de dónde salió. Recordábamos que fue escrito por Lucas y que fue un solo libro y que después se partió y una parte es el Evangelio según San Lucas y la otra parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles, mencionados en algunos círculos como el Evangelio del Espíritu Santo, nuestra iglesia primitiva. Entonces, de allí ubicábamos, ok, recibiremos la fuerza del Espíritu Santo, es una promesa. Y descenderá sobre ustedes, es decir, nos va a llegar, no vamos a buscarlo, nos va a llegar. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, es decir, en el sitio inmediato donde ustedes están, hasta donde conocen que han caminado, hasta donde han ido a misión más lejos, y hasta donde ustedes todavía no conocen, ¿sí? Es decir, hasta los confines de la tierra. Entonces aquí tenemos el mapa, Jerusalén, Judea por un lado y Samaria por el otro. Esa misma zona la vemos aquí en el centro, uniendo en ese momento lo que se conocía, que era Europa, Asia y África. Y aquí ubicado en esa partecita. Y hasta donde lo que incluso en esos momentos no sabían que existía. El continente de la esperanza, llamado así por el Papa San Juan Pablo II. Así las cosas. Mencionábamos los obstáculos a la apertura. Hablamos del miedo. Y nos referíamos en el miedo, cómo es que ese miedo que paraliza y que es muy humano, es una respuesta fisiológica bastante medida. Es cuando uno reconoce algo mucho más grande que uno que le puede hacer daño. Solamente hay dos miedos que nacen con el ser humano, que es el miedo a la oscuridad y el miedo a las alturas. Del resto, todos los miedos son aprendidos. Y si se pueden aprender, se pueden desaprender. Y aquí mencionábamos, a propósito del miedo en aquel entonces, un versículo de la segunda carta a Timoteo. Y en cada cita mencionamos el contexto. Es decir, la segunda carta a Timoteo, lo recordamos, fue la última carta que escribió San Pablo. Lo escribió antecitos del martirio, antecitos de su decapitación, y se lo escribió a Timoteo. ¿Sí? Fue otra carta que le envió a una persona muy cercana. Timoteo tenía una particularidad, o sea, esta carta tiene una particularidad, y es que Pablo se ofrece como ejemplo de perseverancia y lealtad a Cristo ante el susurro de la muerte que ya le avisaba en la oreja y ya habían amenazas por allí. Amenazas me refiero a que se retirara de su fe, mejor dicho, a que dudara de nuestro Señor. En este sentido, incita a abordar el verdadero propósito de la ley. Esa es la invitación que le hace a Timoteo. ¿Sí? Resistencia a la transmisión del legado apostólico. Cuando uno ya conoce el contexto en el cual lo escribió, claro, cuando uno lee, ¿por qué no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Ya suena diferente. Suenan las palabras de una persona que está diciendo, vea, a mí me van a matar mañana. Y aún así, permanezcan firmes porque nosotros no venimos de la cobardía. Colocamos allí el ejemplo de Pedro como ejemplo de ese miedo. Miedo que dentro de sus características humanas lo llevó a la negación. El otro, recordábamos, la autosuficiencia. El yo me la sé, he estudiado, me he sacrificado, me he quemado las pestañas, todo lo que se dice. Entonces, tenemos todas las herramientas, no necesitamos nada más. Es decir, es creer que con mis propias fuerzas yo puedo.
Es sutil esto y es peligroso, ¿sí? Justamente por eso. ¿Mm? Es decir, es entender que la evangelización no es un monólogo nuestro, ¿Mm? Es un diálogo con el otro guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí mismo se nos recuerda, ¿sí? El Evangelio según San Juan, el más espiritual y teológico de todos los evangelios. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Separados de mí no pueden hacer nada. O pues pueden hacer cosas, pueden hacer lo que quieran, pero no cosas relacionadas conmigo. ¿Mm? Que eso es lo demás. Aquí colocamos el ejemplo de Pablo. Pablo, antes Saulo de Tarso, el puerto pues, donde nació, donde vivió, que es Tarso, es un puerto, o era un puerto, bueno, sigue siendo un puerto, en el cual confluía mucha cultura. Entonces él se alimentó mucho de la cultura griega, ¿sí? Mucho de la filosofía griega, ¿sí? Se informó mucho de esto. También él trabajaba haciendo tiendas y este sitio era dominado por los romanos. Les ayudó tanto con las tiendas a los romanos que lo hicieron ciudadano. Es decir, eso le daba unas características legales para moverse por donde quisiera. Y era fariseo, pero no cualquier fariseo, es decir, hasta el tuétano. Y se formó con uno de los fariseos ultra más conservadores y pegados a la letra, pegados a la palabra, pegados a la Torá, al Tanakh. Entonces, ese perfil era Pablo, es decir, Pablo era muy pilo. Y eso lo llevó a una autosuficiencia que lo llevó a qué? A creer que tenía la razón y a perseguir a lo que oliera cristiano por donde fuera. Entonces, por eso lo colocamos aquí como ejemplo de esa autosuficiencia. Hablamos también de la vergüenza, eh, un escenario más social que personal, en, que es derivado del ejercicio de evangelizar. A veces enmascarado un poco con la seguridad. ¿Sí? No, es que aquí no va a molestar, entonces no nanáis. Y aquí tenemos un pasaje de la carta a los romanos. Esta carta es la única que escribe Pablo a una comunidad que él no fundó. Y la escribió cuando estaba preparando viaje a España y a misionar por todos estos lados. Y se la escribió a Roma buscando apoyo. Y escribió, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. Es decir, el Evangelio no es solamente un mensaje. Y eso no lo tenemos que sacar, porque todavía a veces en algunos escenarios vemos que como que voy a transmitirte el mensaje. Pero ojo, el Evangelio no es un mensaje. O sea, el Evangelio es poder de Dios, es la palabra, ¿sí? Y por la palabra que se hacen todas las cosas. No es gratis cuando algunos sacerdotes, terminando la lectura en la Eucaristía del Evangelio, dicen, y no muy duro a veces, dicen que explicar estas santas palabras del Evangelio perdonen todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Sí? El Evangelio, el Santo Evangelio es poder. ¿Mm? Y Pablo ahí la tenía clara. Y el cuarto obstáculo, que tiene mucho cuidado, la rutina. ¿Sí? La rutina espiritual. ¿Sí? Eso que, y se da en todo escenario, en lo que vamos a escuchar en misa, ¿sí? Entonces, misa del Evangelio, la parábola dijo, pero digo, ya me la sé. ¿Sí? Es decir, acabamos con la dinámica de la palabra. El Evangelio, la Biblia en general, los pasajes siempre nos traen algo diferente cuando tengo la apertura. Siempre me llenan de algo nuevo cuando tengo la apertura. Cuando tengo esa sensibilidad, la apertura me genera sensibilidad. Y eso implica que para yo no caer en la rutina espiritual, tengo que pedir el Espíritu Santo siempre. ¿Mm? Y aquí utilizamos un apartado del Evangelio de San Lucas. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Valga decir, hay que pedir siempre el Espíritu Santo. Para que nos dé esa chispa, ese sentido de aventura, si me lo permite,
Cada vez que, no digamos abrimos la Biblia, cada vez que nos levantamos de la cama, es decir, en tus manos, Señor. ¿Sí? Porque evangelizamos en todo momento. Esa es una partita que ya vamos a mencionar ahorita en breve. Y aquí recordamos, mencionamos la vez pasada, que por eso era tan extraño para ellos que no podían entender la lógica de ellos. Lo mencionamos con el tema del dios de las lagunas. No podían entender primero que, ¿cómo así que un solo dios? Primero, eso era un problema para entenderlo. Si ahorita nos cuesta trabajo, sí, la Santísima Trinidad, un solo dios. Entonces tenían como administración de su fe. Entonces estaba el politeísmo, ¿sí? Cada uno se encargaba de algo, porque no es posible que uno se encargue de todo. De pronto algún gerente general para todos, pero cada uno tiene su especialidad. ¿Sí? Entonces están los hinduistas, ¿sí? Los romanos, los griegos, los mismos egipcios. ¿Y qué particularidad tenían? Que había más del ser humano que en realidad de Dios. Entonces, entendiendo que hay algo después, no puede ser gratis, ¿sí? Se tiene que aquí trabajar fuertemente y que allá se postergue el poder que los que mandamos aquí tenemos. Por eso, en la mitología griega, en toda la mitología egipcia, siempre de una u otra manera se tenía que tener dinero, riqueza para poder pasar al otro lado. ¿Mm? Claro, llega aquí uno y dice, no, primero que todo hay un solo Dios. Ah, ya tenemos un problema. Y segundo, la salvación es gratuita, ¿sí? Y es por gracia, ¿sí? Y es por fe. ¿Cómo es posible? No se entiende eso. Esas eran las dificultades que ellos tenían. Podríamos ubicar dentro de todas estas autosuficiencia, miedo y vergüenza, ¿sí? Para entender, dijéramos, esa partecita. Así, en este escenario, vamos a revisar esas claves, 5 claves, para la apertura y para la evangelización. Primero, comprensible, oración constante, que no podemos ubicarla, ¿sí? Como un punto de agenda, ¿sí? Con eso se tiene mucho riesgo, y disculpen que sea tan reiterativo con eso, porque hay personas, por ejemplo, que sufren, dicen, yo hago el rosario a las 5:30 de la mañana, perfecto. Y un día, no, pues el cansancio, tal, se levantaron tarde. Y empiezan a sufrir. 7 de la mañana, no he hecho el rosario. No, ahora que perdí la gracia. Yo, calma, calma. Entras en diálogo, estás en diálogo todo el tiempo. Entonces, si se siente así, no se está logrando. Es decir, se está haciendo como un ritual vacío, como un ritual que no nos conecta. ¿Mm? Así las cosas. La oración es el motor de nuestra vida espiritual. No es un momento, no es algo ritualista, no es de agenda, es una actitud de vida. Así, en ese sentido, no solamente oramos con las palabras, sino con el corazón. Estando ahí y pidiendo cada día, ven Espíritu Santo, hoy quiero que seas tú quien me guíe. En ese sentido, y solicitando esa invocación siempre, antes de decirle, no necesariamente con esas palabras, pero decía, ilumíname, Señor. Sí, ilumíname, Señor, con tu Espíritu, ilumíname, Espíritu Santo, necesito discernir, quiero estar en conexión contigo. ¿Mm? Y para esto mencionamos aquí un versículo de la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses de San Pablo es otra carta que se escribió en la prisión. Sin embargo, probablemente estaba preso ahí en Roma. Sin embargo, esta carta es la carta más alegre de todas las de San Pablo. Es la más feliz, es como la que tiene más holgorio. ¿Mm? ¿Sí? Y menciona allí, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Mm? Es decir, esto lo recordamos en la Eucaristía. Dar gracias siempre y en todo lugar. No dar gracias cuando te estén saliendo las cosas bien.
O como lo que le sucede a nuestros hermanos separados. Dar gracias cuando el Señor ha mostrado su gloria cumpliendo el pacto. Que es un pacto para algunos de nuestros hermanos separados. Es, vea, yo voy a dar esta ofrenda y espero que me responda. ¿Sí? Negando por completo y ignorando por completo la voluntad de nuestro Dios y volviéndolo una especie como de empleado. Con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, la idea no es dar gracias cuando las cosas estén bien. Pues claro, hay que dar gracias cuando las cosas están bien, ¿sí? Pero también hay que dar gracias cuando las cosas no están tan bien, ¿sí? Escuché un pitico aquí. Julián Camilo, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Sí, cuéntame. Es que, pues mirando ahí el tema que hablas de que la oración no debe convertirse en algo ritual y en algo como monótono, así como cuando uno hace una acción mecánica en el trabajo, de que yo hago esto y todos los días repito lo mismo. Yo siempre he tenido curiosidad con un verso de la palabra en Juan capítulo 4, 23, 24 que dice, pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre lo harán en un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así los hagan y los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Por ahí hay otra parte, en otra traducción habla de que llegará el momento en que adoraréis en espíritu y en verdad. Yo siempre he tenido esa curiosidad de saber qué es eso o cómo se interpreta. Porque En es que a espíritu. veces la oración a veces se vuelve, o sea, uno, o por lo menos uno piensa a veces que una forma de orar es repetir una oración, pero pues yo digo que más allá de eso uno debe como llegar al momento de uno propio y orientar la oración al Señor. Mira, Mira, Señor, hay dos yo, elementos ahí que hay que aclarar. Y lo que mencionas es cierto, ¿sí? Y es fundamental. Eh, en espíritu y en verdad. ¿De acuerdo? Lo que tú mencionas ahí y las citas que estás mencionando, ubicadas en contexto, es claramente tener el corazón colocado ahí. ¿M? Claro, si se hace como un punto de agenda, es vacío. El momento de hacerlo de manera repetitiva, hay que tener en cuenta que es una tradición no solamente, es decir, la asumimos como cristianos, como católicos, no originó con nosotros. Se identificó cierta utilidad. Y esa utilidad tenía unas ventajas psicológicas más que cualquier otra cosa. Y es que en las meditaciones y oraciones de otros tipos de fe, que eran más desde la estructura humana que conectadas, es decir, la estructura humana buscando esa divinidad, diferente a nosotros, que es decir, que la llamamos y salen al encuentro nuestro. Desde esa humanidad encontraban que la estructura repetitiva les permitía entrar en una consonancia que en algunos casos los ayudaba a sentirse en conexión con eso, con ese gran poder que no podían agarrar y de otra forma no se podían conectar. De hecho, los mantras budistas y algunos dicen que los rosarios budistas, y eso está pésimamente mal dicho, sí, que son unas cuentas que son parecidos a los rosarios, sí, pero no son rosarios, desde luego. ¿Sí? Son unas cuentas, unos collarcitos que tienen se me escapa ahorita el número, porque es un número preciso dentro de la numerología que tienen y que manejan en este tipo de filosofía y de tipos de fe. Creo que son 125, pero puedo estar equivocado. Sí son más de 100. Ahorita se me escapa el número, voy a buscarlo y después se los menciono. Van contando eso y lo tienen que hacer de esa manera. Chin, 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 ¿buscando qué? Acallar el ruido que tienen en la cabeza. ¿Mm? Entonces, buscando acallar todo eso para meditación. Tú mencionabas un contexto que es, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? Y uno puede meditar en el trabajo, y es bueno meditar en el trabajo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta ciertas diferencias, y tiene que ver con las diferencias del trabajo. Si yo estoy funcionando con una memoria de trabajo, es decir, algo operativo que es repetitivo, fantástico, y termina siendo muy saludable. ¿M?
y tremendamente distensionante y relajante. Maravilloso. Pero si es algunos tipos de trabajo que exigen un nivel de atención, de reacción o algún tipo de elementos así, pues entonces pues se recomienda otro tipo de elementos. Pues por lo regular se da de forma natural. Entonces, así las cosas en la oración es fundamental y por eso lo recalcaba. No debe ser un punto en la agenda en el cual uno cumple ya y cumplí y salimos de eso y funcionamos perfecto. No, tiene que ser con el corazón. Claro que puede tener uno sus momentos en el día para hacerlo, claro, está fantástico, es una forma de organización. De hecho, nuestros sacerdotes y muchos laicos realizan el ordinario del día y es laudes, vísperas completas. Perfecto, es en su breviario. Funciona. No funciona para nada si lo que hago es sentarme y leer. Sin meter el corazón. Es decir, sin estar conectado con. Ahí sí, pues, la embarramos. ¿Fui claro, mi estimado Juan David? Julián. ¿Se me fue? Sí, señor. Vale, sí fue clara la aclaración. Clara la aclaración. Y quedó grabado, Virgen Santísima. Qué horror. Sí quedó clara la explicación. Bueno, creo que sí. Si no, vuelve ya a la mano y no hay problema y conversamos. Muy bien. Entonces, eso para el caso de esta carta en particular. Y sí, y la oración constante, el momento de tener esa sensación de diálogo completo, ¿sí? A medida que lo voy haciendo más, ojo, no de manera forzada, es de manera natural, es un diálogo con el que nos convoca, es uno con el que nos convoca. Y le digo, Virgen Santísima, Dios mío, y aquí que, y así, y vamos viendo que cada rato está en nuestra vida y que nos está acompañando, que nos guía, que nos previene y que nos protege. Segunda clave, escucha de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando digo que cambia el mensaje, no estoy diciendo que cambie la Biblia para nada. Estoy diciendo que lo que a mí me llega puede cambiar de un momento a otro dependiendo de lo que esté viviendo. Eso el Espíritu nos lo revela. Leer las Escrituras no es solamente un acto de lectura. ¿Sí? De hecho, no es que uno esté leyendo, uno ahí hace escucha. Porque no soy yo el que habla, es otro el que habla a través de mí. Por ejemplo, cuando se pasa en el ministerio del lectorado, en el momento de la Eucaristía. Es un acto de escucha de la voz de Dios. ¿Sí? Al meditarla, que esa es la particularidad, permitimos que el Espíritu Santo siembre la semilla de fe, una semilla de esperanza, una semilla de amor en nuestro corazón, en el ejercicio de la meditación. Es decir, al momento de hacer silencio, ¿sí? No podemos estar ahí botando, y cada rato con ruido. No, hay que acallar un poco las aguas. Permitirle al Espíritu que hable, que se manifieste, que nos llegue el entendimiento. Ir bajando todos esos bloqueos que tenemos para la apertura y estar en ese flujo. ¿Sí? Estar en esa dinámica. Así tenemos este versículo de la carta a los romanos, que ya la mencionamos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Una cosa que se me escapó relacionado con lo que estamos hablando de las gracias, de dar gracias. Que la tendencia general es pedir cuando algo está mal y dar gracias cuando las cosas están bien. Y está mencionando eso en la Eucaristía, dar gracias siempre y en todo lugar. ¿Qué significa? Cuando las cosas están mal y con dificultades, hay que dar gracias. Y cuando las cosas están bien, también hay que orar.
¿sí? Es decir, oración y dar gracias no están relativizadas o si se permite correlacionadas con algún momento de vida. ¿Sí? Están correlacionadas mientras tengamos espíritu. ¿Sí? En todo momento, oración para estar en conexión y gracias constantes porque estamos en conexión. ¿Sí? Básicamente así es el tema. ¿Sí? Y claro, en la medida en que nos vamos, esto es una noticia mala, en la medida en que vamos profundizando en la palabra y estudiando la palabra, nos vamos dando cuenta que el campo de ignorancia que tenemos es más grande. ¿Mm? Es decir, mientras más profundizamos la palabra, más humildes nos volvemos. ¿Mm? Es contradictorio. Mientras más estudiamos, más ignorantes somos. No porque antes no lo fuéramos, sino porque nos empezamos a dar cuenta. ¿Mm? Eso es lo importante. ¿Mm? Porque es de una riqueza inconmensurable. Continuando con estas claves, ¿sí? Tenemos disponibilidad y audacia, ¿sí? Es decir, tenemos que estar disponibles y ser audaces. Eso tiene una característica bien particular. ¿Mm? Disponibles significa estar atentos, estar alertas a las inspiraciones o mociones del Espíritu Santo. ¿Mm? Un impulso de llamar a un amigo, a una amiga, unas ganas de visitar a un enfermo o preguntarle a alguien pues por su cercano que no está muy bien de salud, una palabra de aliento, ¿m? A un compañero de trabajo, por ejemplo, así sea uno con el que yo nunca me hablo, sino, pero vienen como cosas, ¿sí? Que estoy, por ejemplo, en el transporte público y me dan ganas de decir, ¿todo va a estar bien? Decirlo, ¿sí? Esa es la disponibilidad, ¿sí? Estar atento a esas inspiraciones. Y la audacia es hacerlo, es el resultado, en otras, de esa apertura, de esa docilidad al espíritu. Esa docilidad al espíritu es la que me permite a mí la audacia con esa disponibilidad. ¿Sí? O sea, no es nuestra fuerza, ¿sí? Aquí yo reconozco con esto que no es mi fuerza, ¿sí? Sino es su poder en nosotros. A eso se refiere aquí la disponibilidad y la audacia. ¿Mm? Y aquí utilizamos un pasaje de Hechos. ¿Mm? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, tenían apertura, llegó el Espíritu Santo y fueron audaces. Es decir, no dijeron, no, venga, espere que se vayan los romanos y ahí sí hablamos. Vamos a predicar cuando no haya gente que pueda hacernos daño. Nada de eso dice los Hechos. No, dice todo lo contrario. Salió en la primera predicación que convirtieron miles. Y bueno, ahí los números que se citan según la gematría de la palabra de Dios dada a nosotros. Siguiente, se repite audacia. Es que la audacia es acción, la audacia es movimiento. Y la kenosis, o kenosis, dependiendo del autor. A ver, entonces, si ya hablamos de esto, del movimiento, entonces entendemos que la evangelización requiere audacia, ¿sí? Es decir, mm, evangelizar encerrado sin tener contacto con el mundo de ninguna manera, pues bueno, no sé, de pronto se puede, no tengo ni idea. ¿Mm? Pero la evangelización requiere audacia, ¿Mm? Es decir, esa acción. Pero también kenosis. Kenosis es la capacidad de vaciarse de uno mismo, ¿Mm? Del ruido que uno tiene, vaciarse del ego, ¿Mm? Del deseo de ser él o la protagonista, de ese yo. ¿Mm? Es complejo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo logro generar ese vaciamiento, si me lo permiten, ese vaciarse de uno mismo, eso ayuda a prevenir la envidia presente en algunos grupos
en algunas familias, en algunos trabajos de otra diócesis. Eso aquí no se da. Hombre, ahí debería ser yo. Yo estoy más formada, más formado, más preparado, más preparada. Em, yo debería ser el que está allá, mejor dicho. Yo debería ser el protagonista. Esa envidia, claramente, se ubica en cualquiera de las 5 que ya mencionamos de los obstáculos, ¿sí? Particularmente la autosuficiencia. Por allí va cantando la cosa. De allí la importancia de esta audacia y kenosis. ¿Mm? ¿Por qué necesito vaciarme? Si yo estoy lleno de ruido, de cosas en la cabeza, de ideas, de cómo es que tiene que salir todo, no te lo doy espacio al Espíritu Santo para que esté. ¿Sí? Decimos, llénanos Espíritu Santo. Ok, pues él va a decir, ¿por dónde? Si eso está lleno de usted, ¿por dónde? ¿Por dónde me puedo meter? ¿Mm? Tengo que vaciarme para que el Espíritu Santo sea quien actúe y se manifieste. Porque en realidad Él sí es el protagonista, independiente de la cara. ¿Mm? Así de simple. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿quién nos da el ejemplo supremo de ese vaciarse de esto? ¿Mm? ¿Sí? ¿No lo recuerda San Pablo? Él, nuestro Señor Jesucristo, el nombre ante el que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Él, siendo de condición divina, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Ojo, aquí la palabra esclavo no es retórica. En ese momento, el ser esclavo era clarito. Es decir, es el que se debe a los demás. ¿Sí? Es el que de entrada genera su servicio. De entrada y de plano. ¿Sí? Así de sencillito. ¿Mm? Tan es claro el concepto de esclavo, y que San Pablo lo tenía así, pero así, nanito, nanito, que recordemos en las lecturas del pasado domingo, que aparecía una carta, perdón, aparecía la lectura que era de la carta a Filemón. Es una carta cortica, son apenas 25 versículos. Y esta carta se deriva de una historia y que tiene que ver con ese concepto de lo que es esclavo. Resulta que él estaba preso. La carta a los filipenses es una de las que se llaman las cartas de la prisión. Y él ahí se encuentra con Onésimo. ¿Mm? Y Onésimo fue esclavo. Era un esclavo de Filemón. Filemón tenía esclavos. ¿Mm? Y los esclavos pues no tenían derechos. Es decir, se encargaban de servir, punto, y de obediencia, punto. Eran propiedad. Y se le escapó. Y cuando se le escapó, pues bueno, lo capturaron, terminó compartiendo por cosas de mi Dios, compartiendo celda con San Pablo. San Pablo, pues imagínense, pues tenía el mega evangelista y tenía el mega catequista, el mega, tenía todo ahí. Se convirtió al cristianismo, obviamente. Sí, pues imagínate. Y cuando salió Onésimo, San Pablo le escribió a Filemón. Y lo que le escribió, pues era ni más ni menos, vea, trátelo como un hermano. ¿Mm? Él es de mis amores. ¿Cómo lo usted? ¿Mm? La deuda, porque las deudas en aquel entonces se pagaban. Siempre. El tema de la deuda es un tema bastante complejo. ¿Sí? En varias parábolas se menciona de una forma, pero pues a veces como uno no conoce las unidades de medida, como que lo pasa de largo. Pero entender la dimensionalidad de lo que son las deudas es tremendamente importante. Ah, tú no alcanzaste a pagar, bueno, le toca a tus chicos. Así de simple. Mm, así las cosas. Claro, le dice en la carta, sí. Venga, y la deuda que tenga él, la pago yo. Anótemela a mí, la asumo yo. Y ahí le manda, al comentario muy personal, Dios me perdone por decir de pronto una herejía, y ahí le manda su sablazo. Y acuérdese que usted me debe la vida. ¿Por qué? Porque Filemón consideraba que estrenó vida cuando se convirtió. ¿Mm?
Entonces, esto para aclarar que el término esclavo no es cualquier cosita, y menos en palabras de San Pablo. ¿Mm? Dice, Jesús se ubicó en la condición de esclavo. Punto. ¿Mm? Esto para mencionar la importancia de la audacia, porque el Evangelio requiere audacia, y la kenosis. Kenosis, que no se puede traducir una palabra literal en español, es vaciarse del ego, vaciarse del deseo de ser protagonista, vaciarse de lo que es uno mismo. ¿Para qué? Para que pueda entrar el Espíritu Santo. Y el último, y dejamos o sea, como la cereza, ¿no? Dar testimonio de vida. Es decir, la clave para esa apertura y esa evangelización práctica no tiene ningún sentido, y ustedes lo mencionaban cuando ingresé a la sesión. ¿Sí? Los hechos sin obras, pues bueno, como pues entonces a qué jugamos. ¿Mm? Dar testimonio de vida. ¿Sí? Vea, primero que todo la palabra testimonio, para que tengan una idea. La palabra testimonio es griega. ¿Mm? ¿Y qué palabras empiezan por la raíz de testimonio? Exactamente en la que están pensando. ¿Mm? Testículos. ¿Y por qué se habla de testimonio? ¿Mm? Porque la antigua Grecia, cuando iban a decir algo, primero los que tenían la palabra eran pues los varones. Y cuando iban a decir algo que necesitaban que fuera así y decían, vea, tal cual es así y no es de otra manera, y en esto empeño lo que soy, se llevaban la mano a los testículos y se agarraban los testículos. Por eso se habla de testimonio. El testimonio, el origen de la palabra testimonio es decir algo con los testículos en la mano. Es decir, si esto no es cierto, quítenmelos. Y los griegos tomaban eso como medio deportivo. Tan es así que los pedagogos, los que se encargaban de la docencia, de la enseñanza, eran eunucos, para que no pensaran en nada más sino en formar, nada más sino en enseñar. Por gracia de Dios, ya esa costumbre no se sigue en la actualidad. ¿Mm? Pero solamente para que tengamos una idea, lo importante que era para ellos el tema formativo que, bueno, va a ser formador, listo, va a ser profesor, ¡fun! Eunuco, es decir, le cortaban todo para tener esto una idea de lo que es dar testimonio de vida. Entonces, cuando hablamos de dar testimonio de vida, entendiendo el origen de la palabra testimonio, estamos hablando de un escenario, no cualquier cosa. Estamos hablando que la evangelización más poderosa es el testimonio de una vida transformada por Cristo. Punto. Es decir, usted habla de Dios, ¿sí? Y chévere, pero vive amargado toda hora. Vive triste toda hora, vive preocupado toda hora. Pues, gracias, no me invite. Obviamente, ni pendejo que no fuera. ¿Eh? Si uno está con el evangelio es alegría, ¿sí? Incluso en las situaciones más complejas. ¿Mm? Eso es dar testimonio de vida. ¿Mm? Las palabras son importantes, pero el ejemplo lo es aún más. Las palabras se pueden debatir. Todo aquí lo que hemos dicho se puede debatir. Todo. Pero la realidad de vida, la historia de vida, eso es incuestionable. Eso es demoledor. ¿Mm? Por eso, cuando se revisa la historia en clave de Espíritu Santo hacia atrás, nos damos cuenta todas las veces que Dios se metió ahí, aunque yo me alejara, sin importar las porquerías que yo he hecho en mi vida. Las veces que Dios estaba ahí y tal, y volvía y me llamaba y me ubicaba y demás, sin condenarme, sin juzgar. Cuando yo empiezo a entender eso, claro que la vida se transforma. Por eso decimos, las palabras son importantes. Hablar bonito, claro, no una machera, ¿sí? Hagamos TikTok. Pero otra cosa, ¿sí? Que no tiene cuestionamiento, es la vida misma. Y ojo, por eso mencionaba, no sabemos qué consecuencias tienen nuestras acciones. No lo sabemos. Y aquel que dijo que, hombre, probablemente seamos el único evangelio que algunas personas, con el que algunas personas tengan contacto en su vida. Eso ya nos exige algunas cosas. Cuando digo
que no sabemos las consecuencias de nuestros actos no es retórico, no es mamando gallo, no es como por llenar. ¿Mm? Tan es así que existe una fórmula matemática, existe una teoría en física que se llama la teoría del caos y tiene su formulación matemática, que la planteó un físico de apellido Lorentz. Y planteó esto denominado la teoría del caos. ¿Qué significa la teoría del caos? Ni más ni menos que una acción no se puede medir la cantidad de efectos y consecuencias que eso tenga en su totalidad. No se puede ni controlar, no se puede. Y eso lo simplificó en una frase que se le denomina la mariposa de Lorentz, que menciona que el aleteo de la mariposa en California es el tornado en Japón. El efecto mariposa básicamente consiste en ilustrar de una forma, por qué no decirlo, un poco poética, ese accionar nuestro que no sabemos dónde termine. ¿Mm? ¿Sí? Es decir, hombre, se me olvidó. Tenía la mano en la chaqueta, estaba en el transporte público, saqué la mano en la chaqueta y ahí tenía enredado mi rosario. Que yo no lo tengo ahora ahí, pero lo saqué y se notó. Alguien vio, yo no tengo ni idea quién. Y no sabemos eso qué consecuencias tenga, no tenemos control sobre eso. Por eso es que es clarísimo que si nosotros somos las herramientas, es nuestro Señor y el Espíritu Santo el que va generando ya de ahí en adelante. ¿Mm? Recuerden cuando hablamos de la disponibilidad, ¿sí? Cuando, hombre, tengo, no sé, se me ocurrió decirle a alguien en la calle, hombre, todo va a estar bien. Pero es que viene los bloqueos que mencionamos hace un rato. La vergüenza. No, pero es que de pronto la persona no es creyente y de pronto siente que le estoy mencionando Dios y se molesta. No le digo nada. Yo me imagino al Espíritu Santo como que la embarró. Le faltó audacia. Tenía la disponibilidad, le dije, me escuchó, pero le faltó la audacia. Me toca otro que esté cerquita porque la tarea la tiene clara él. Y nosotros somos las herramientas. Por eso el dar testimonio de vida es clave para la evangelización. Es fundamental y lo hemos vivido con todos, con personas que tienen un testimonio complicado en la parroquia, por ejemplo, ¿sí? En el grupo, es que friega y ¿por qué no? Y Dios perdón, con algún sacerdote. Pero es que toca comprenderlo, pero a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero ¿cómo se le ocurre esa barbaridad? Si eso está en contra hasta del Concilio Vaticano II, ¿qué le está pasando a mi cura? Claro, son cosas que son complejas. Pero por eso es que el testimonio es tan fundamental. Por eso digo, las palabras son importantes, pero el ejemplo lo es todo. Y eso, vean, desde los chiquitines, los que tengan hijos lo saben, ¿sí? Ustedes pueden sentarse a hablarle. Perfecto. Pero el chiquitín va a hacer es lo que ven de ustedes. Tal cual. Así calcao. ¿Sí? Bueno, ya hacen después sus caminos. Entonces, una persona que vive en la alegría del Espíritu, con los escenarios que ya hemos mencionado, ¿sí? Desde la oración para acá, vive en esa alegría del Espíritu, es pacífica, es caritativa, ya está evangelizando. No más con eso. Claro que sí. Porque algo le está diciendo a alguien desde el corazón, desde el silencio. ¿Sí? Yo no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no conozco la historia de la otra persona. De hecho, no le conozco ni el nombre. De hecho, no estoy dándome cuenta si ni siquiera me está viendo. Pero eso le está cambiando la vida. No por mí, sino a través de esa herramienta, pues que ciertamente soy yo. Por eso es que la coherencia de nuestra vida atrae a los demás hacia la fuente de nuestra alegría. Y eso es fácil de entender. Por ejemplo, ustedes ven una película y cuentan, vea, no le puedo contar el final, pero es que fue fantástico. Vea, la gente en el cine aplaudió cuando salieron, Claro, al otro le dan ganas de, pues no le puedo decir porque le daño la película, pero uno dice, me dan ganas de ver esa película. ¿Sí? Me pasa a mí con las películas de Marvel, ¿sí?
que los superhéroes, los que me conocen saben que me encantan los superhéroes, soy fanático de los superhéroes y haber visto Avengers Endgame fue un momento épico, ¿sí? Y yo, o sea, escuchar, en fin, cuando yo mencionaba, ¿cómo le fue? Y yo mencionaba lo que sentí, decían, no, tengo que ir a ver la película porque este no nos la va a contar. Y claro que sí, sí, y cuando les decía, y lloré en tal parte, pero lloró, hombre, o sea, no es un documental, está claro, ¿cierto? Claro, y me molestaban. Y claro que ellos después también lloraron. No les voy a decir para qué. No depende de la película. Así las cosas. Estamos hablando que, de nuevo, esa coherencia de vida atrae a los demás hacia la fuente de esa alegría. Yo les digo a veces a los jóvenes en algunas presentaciones en algún colegio. Si tú te rodeas de 9 personas que consumen droga, tú serás la 10ª. Ah, no, que es que la fuerza voluntaria. Pues entonces aléjese para que esa energía, en vez de ser resistencia, sea una energía para fortalecerse. Así en esos elementos. En ese sentido, por eso es que es tan importante todos estos elementos, porque la evangelización es fundamental para los caminos de las otras personas. El reto de los presentes son los ausentes. En el ritmo de cada quien y en el caminar de cada quien, sin forzar. Todos tenemos personas que necesitan misericordia y que necesitan encontrar la luz a nuestro alrededor. Todas las tenemos y a veces son muy cercanas. Que nuestro Señor les marque su camino y que no y que vea en nosotros esa coherencia. ¿Coherencia de qué? Coherencia de alegría, coherencia de paz. Claro que nos preocupamos, claro que sí, pero una cosa es preocuparse desde la desesperación de no tener ni idea de nada de dónde agarrarse y otra, preocuparse desde el sentido de, en el Salmo dice que si Dios da de comer a los pajaritos, pues hombre, pues nosotros que somos preferidos, pues no nos va a dejar caer. Claro, saliendo y actuando. Así las cosas, tenemos aquí un versículo del Evangelio de San Mateo. Dejen que la luz de ustedes brille delante de la gente. No la escondan. ¿Mm? ¿Sí? Y mientras más en sintonía estemos con el Espíritu Santo, más va a brillar, así no queramos. Así cueste, así como las dificultades. Y aquí mencionamos, como síntesis de todo esto, el ejemplo de San Pedro y San Pablo. No por querer hacer proselitismo, advierto. Sino, recuerden cuando mencionamos aquellos obstáculos. Y mencionamos el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Pablo. Hablamos del ejemplo de Pedro desde el miedo que negó. Y hablamos del ejemplo de Pablo desde la autosuficiencia que persiguió. Aquí no les decimos Pedro y Pablo. Aquí les decimos San Pedro y San Pablo. ¿Por qué? Vean, San Pedro, cuando estaba con su maestro y lo miraba a los ojos, no mentía. Señor, estaré contigo y daré la vida por ti. Él no estaba mintiendo, ni estaba planeando negarlo en lo absoluto. Él realmente hablaba con el corazón a su maestro. Y claro que lo decía con total convicción. ¿Qué fue lo que pasó y por qué la negación? Pues que lo hizo con sus fuerzas humanas. Lo hizo con su propia energía y las propias fuerzas no son suficientes, como ya lo hemos reflexionado acá. Para cumplir esta misión no bastan con nuestras propias fuerzas humanas, no se puede. La tarea es demasiado titánica. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿La muerte de nuestro Señor? No. ¿Verlo ascender en gloria después de resucitado? No. ¿Verlo resucitar? No. Aún así tenían miedo. Y el final del Evangelio de San Mateo, lo recordamos en el capítulo 28, ahí aparece. Dice, ellos fueron hasta el monte que Jesús les había indicado. Eran obedientes. Cuando lo vieron, lo adoraron, obviamente. Aunque algunos todavía dudaban, dice la palabra. Es decir, la duda es parte del proceso. ¿Dónde está el quid del asunto? Porque recordemos que todos estaban llenos de miedo después de la resurrección, incluso después de la ascensión. Estaban llenos de miedo. ¿Qué fue lo que cambió todo?
el Espíritu Santo, esa imagen que ustedes vieron al comienzo de la presentación. Ese Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, cambió todo. Fuera miedo, fuera todo. Dice la palabra que con la primera predicación convirtieron como a 1000, es decir, los números ahorita se me escapan. ¿Cómo sería? Sí, eso sí son predicaciones llenas del Espíritu Santo. Bendito sea mi Dios. San Pedro después hizo todo lo que le había dicho nuestro Señor que iba a hacer. Incluso dio la vida por él. Sí, incluso pues lo asesinaron, incluso llegó al martirio. O sea, todo cumplió, hasta resucitó muertos San Pedro. ¿Mm? Sí, hizo milagros, hizo todo lo que mencionó y pasó. Y San Pablo que la tenía clara, toda la información que tenía, recordemos, esa influencia griega que tenía, esa gran cultura griega, era ciudadano romano y formado por fariseos en la palabra, o sea, la tenía clara el hombre, pero persiguió. ¿Qué fue lo que lo cambió? Esa conversión de Saulo, que cambió a ser Pablo, que incluso terminó ciego. Y luego se dio cuenta que había estado ciego siempre, aunque se las sabía todas, pero estaba ciego. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio? Esa conversión, ese diálogo, ese encuentro personal de, hombre, ¿por qué me persigue? ¿Y quién es usted? Ah, yo soy el que usted está persiguiendo. ¡Ah! Es real. No es que haya dejado su judaísmo, no, claro, solamente que se encontró con la plenitud del judaísmo. Dijo, este es el siguiente paso. Aquí es que coronamos. Y por eso se volvió en el genio del marketing del cristianismo. Pues vean todo lo que escribió, todas las cartas que escribió y a todo donde las mandó. A llegar al punto también de martirio sin problema. Fue decapitado por los romanos, por los mismos que decían, oiga, usted está haciendo las cosas bien. Entonces, por eso mencionamos aquí esa disponibilidad, esa audacia, esa kenosis, ese dar testimonio de vida, esa oración, eso escucha la palabra, eso que mencionamos aquí, esas claves. La gran síntesis de eso lo encontramos en San Pedro y San Pablo. Repito, no es proselitismo. ¿Sí? Así las cosas. Llegamos a nuestra reflexión personal. Era el ejercicio final para que ustedes lo realicen de acuerdo a lo que escribieron en sus apuntes. Primero, los obstáculos. De estos obstáculos mencionados, ¿cuál de ellos como que le movió más allá del corazón? ¿Sí? Escríbalo allí. Como que le llamó la atención. Bien sea por rechazo, por lo que vea. Hombre. Experiencias. Vayan haciendo remember. Sí, recuerden. Una experiencia en esas en la que sintió la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Como para yo decir, como para dar testimonio. De verdad. Decir, vea, pasó esto y yo me sorprendí. ¿Y por qué me sorprendí? Porque me di cuenta que salió también que no tenía nada que ver conmigo. Pero sí tenía que ver porque yo estaba ahí. Pero no tenía que ver porque es que si yo estuviera solo, pues no hubiera salido así. Y dije cosas que yo no sabía que sabía. Y que ahorita no sé y se me olvidaron. Pero en ese momento las dije y salió muy bien. ¿Mm? Ese tipo de experiencias, claro que las hemos tenido. Ya sea dando un consejo, ya sea dando una recomendación, ya sea en algún momento. Y el tercero, la palabra. De esos versículos que mencionamos, ¿sí? De esas aproximaciones a la palabra, ¿cuál llamó particularmente la atención? ¿Cuál como que me movió? ¿Sí? Bien sea por su contexto, por lo que vimos de en qué momento se escribió, por el momento, pues sí, por el contexto propio de dónde salió el escrito, de dónde salió el versículo, o el versículo como tal, en fin. ¿Qué versículo como que me entró y como que está por ahí moviéndose? ¿Sí? Como ahí, como por dentro. Y así las cosas, terminamos con nuestra oración de envío. Como decíamos, todas las oraciones nos tienen que generar un envío, ¿sí? No solamente el sacerdote que se vean, yo los mando y y ta. Claro que eso es importantísimo. Pero más allá de eso, todas las oraciones de todos los días, como actitud de vida, la oración como actitud de vida, de tener a Dios siempre al ladito, genera un envío. Y en ese sentido, por favor, acompáñenme en esta oración.
Espíritu Santo, te damos gracias por habernos recordado que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en ti. Te pedimos, a la luz de tu palabra, que derrames sobre nosotros tus dones, que nos des un corazón dócil, una mente atenta y una audacia incansable para llevar tu amor a todos los rincones. Envíanos, Señor, a ser tus testigos, no con nuestras fuerzas, que vanas son y no alcanzan, sino con el poder de tu presencia y con el poder de tu nombre, ese mismo ante el que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Amén, amén, amén. 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 Y que tu gracia, Mi Señor, querido Pedrito, y- muchísimas gracias. Dios te bendiga. De verdad que excelente conclusión del tema. Muchas gracias por tu disposición permanente. Muchas gracias por estar siempre atento a las necesidades así angustiosas de este grupo. Y de verdad, Dios te pague y te bendiga por tanta bondad. muchas gracias, Benito, a ti, que fue, para mí es un privilegio poder compartir lo poquito que pues sabemos, y las presentaciones pues son para ustedes. Les voy a enviar esta presentación pues para los que las quieran, y el video, sí, que yo creo que lo cargaremos de pronto también donde está el de la otro que hicimos en alguna oportunidad. De pronto lo cargaremos también ahí. Voy a conectar este con el de la vez pasada, que está más detallado de esa primera parte. Y se los envío, les envío el enlace para que lo puedan tener también allí. Perfecto, Pedrito. Mil gracias. Dios te No, bendiga de verdad. a ustedes, Dios bendiga, amén. Estamos lo Amén, muchas gracias. Mis hermanos, pues Preguntas no siendo más por hoy. o si hay alguna inquietud o alguna cosa ahí que se haya escapado. No, parece que no. Creo que no. Vale. Bueno, Muchas gracias, Dios me los entonces, mis bendiga. hermanos, Muchísimas gracias. de verdad, a ti, Pedrito, de verdad, mis hermanos, muchas gracias por la conexión. Los esperamos el próximo miércoles. Ya tenemos confirmada ay, se me escapó el nombre. Bueno, ahí ya después les cuento quién es. A Blanquita Roldán para el próximo miércoles con un tema espectacular. Así es de que invitadísimos. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Vamos a hacer el par de oraciones de la noche y quedan en libertad de tener un buen descanso. Guárdanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Humildemente te pedimos, Señor, que descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por Cristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que en esta noche y siempre nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Santa noche. Santa noche para todos. Que descansen. Bendecida noche, gracias. Descansen, que Dios los bendiga a todos. Dios le pague. Bueno, sí, señor. Muchas gracias, que pasen buena noche.